Muy buenos días, mi nombre es Mariano Carrillo Romero, soy integrante del Cuerpo Académico Innovación en Tecnología en Sistemas Automáticos y en Educación de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. Y en esta ocasión les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Desarrollo y pruebas de algoritmos de control PID para velocidad en motores DC con encoder utilizando el DCPIC 30F4011. En esta presentación vamos a estar viendo lo que es una introducción a nuestro trabajo. En cuanto a la metodología, vamos a hablar un poco de lo que constituye un robot seguidor de línea, que es en donde se pretende implementar nuestro trabajo. Vamos a hablar un poco de lo que es el planteamiento del algoritmo de control PID. Vamos también a ver lo que es el análisis de señales del encoder, cómo es que nos envía las señales el encoder. Vamos a hablar cómo se programó lo que es el algoritmo PID en nuestro microcontrolador. Vamos a mostrar ahí algunas gráficas de resultados. Vamos a ver las conclusiones y por último tenemos unas referencias. Bien, como introducción, pretendemos implementar este algoritmo de control PID en robots seguidores de línea, es decir, pretendemos controlar lo que son los motores que traen dichos robots. La importancia de los controles PID, pues ustedes ya los conocen, son controles bastante utilizados en la industria, son algoritmos sencillos, robustos y que los podemos encontrar en muchas aplicaciones. Como lo vemos aquí, el control PID se utiliza en robots seguidores de línea para mantener la trayectoria con una alta precisión. Actualmente aquí en la universidad contamos con lo que es un club de robótica, donde en este club de robótica trabajamos con robots seguidores de línea y justamente estamos implementando algoritmos de control PID. Entonces en ese trabajo vamos a hablar de cómo estamos investigando una nueva modalidad de control PID, pero ahora enfocado al control de RPMs. Dentro de la metodología vamos a hablar cómo está constituido un robot seguidor de línea para que tengan aquí la idea de qué partes se integran a este tipo de robots. Aquí tenemos en esta imagen un ejemplo de uno de los robots con los que contamos en el club de robótica y podemos ver que en esta parte de aquí tenemos lo que son los sensores, que son sensores ópticos cuyo modelo es el QRE 1113. Como elemento controlador del robot estamos utilizando un DSPIC 30F4011, es un microcontrolador de la marca Microchip, el cual tiene las ventajas de que trabaja a muy buena velocidad. Lo estamos trabajando a casi su tope de velocidad, que sería los 120 MHz. Para ser más exactos, estamos trabajando a 117 MHz de velocidad. Este modelo es un modelo diferencial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en función de la diferencia de velocidades es como el robot puede tener la tracción y la dirección al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como modelo diferencial. Estos motores son motores de DC de 12 volts y para poder suministrar energía utilizamos drivers o puentes H. La capacidad de estos drivers son hasta de 6 amperes, entonces son bastante potentes para poder suministrar la energía necesaria para nuestros motores. También podemos destacar aquí en esta parte central una turbina que también se le conoce como sistema EDF, que en este caso es una turbina de 30 milímetros de diámetro y esta se utiliza justamente para darle una succión al robot y que éste se adhiera a la superficie o pista en la que va a funcionar, con la finalidad de que el robot pueda en las curvas vencer la inercia y poder nosotros suministrarle mayor velocidad, mayor potencia a los motores. Aquí nuestro trabajo justamente pues es darle ahí un plus a lo que es el control que tradicionalmente tenemos implementado en este robot. El plus consiste pues en implementar el PID, pero ahora con motores que integren un encoder incremental, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de determinar en tiempo real, se podría decir, lo que son la velocidad. Bien, aquí en esta lámina tenemos pues justamente lo que es la ecuación del control PID, donde sabemos que el PID se desglosa de proporcional, integral y derivativo. Sabemos que la parte proporcional, que la podemos ver aquí en este primer término, que se compone por una constante y por el valor del error actual, ¿no? En lo que es la parte integral, igual una constante, en este caso KI, y lo que es la
la sumatoria o la integral de los errores para un determinado lapso de tiempo, ¿no? Y también tenemos lo que es, por último, la parte derivativa, que está conformado por una constante, en este caso KD, y la parte derivativa, ¿no? Entonces, son los tres elementos que conforman a un control PID y que, ya, como ya hemos visto, pues se aplica en un sinnúmero de cuestiones, ¿no? En este caso lo estamos aplicando para el control de nuestro robot seguidor de línea, ¿sí? Y pues en este caso, nosotros lo que hacemos para justamente determinar las constantes Kp, Kd y Ki es justamente un proceso iterativo de prueba y error. Es decir, que de manera empírica y haciendo funcionar nuestro robot, nosotros podemos ir determinando qué valores serían los más óptimos, tanto para Kp, Kd y Ki, en función de sus respuestas, ¿sí? Esto lo hacemos porque de esta manera, pues principalmente porque no tenemos un modelo matemático de cada elemento que compone el robot. Entonces no obtenemos una ecuación matemática que nos evalúe de una manera fiel a nuestro sistema. Entonces lo estamos haciendo de manera empírica para poder obtener estos valores y de alguna u otra manera también un poco más real y que se adapte a las, digamos, a las condiciones ambientales o de superficie en la que lo estemos manejando. Análisis de señales del encoder. Aquí en esta imagen podemos ver al motor de DC, donde si se fijan aquí ya tenemos incrustado lo que es el encoder. Aquí en esta parte de abajo podemos ver todas y cada una de las líneas que nos entrega dicho encoder, ¿no? Es un encoder incremental, el cual genera 11 pulsos por revolución. Bien, ¿para qué nos va a servir este encoder? Bien, pues básicamente nos va a dar la relación entre pulsos y RPMs, que es algo importante para poder obtener las RPM reales que nos está entregando el motor. Se utilizan interrupciones del microcontrolador para medir los pulsos y calcular las RPMs. Para poder hacer ese cálculo, nosotros tenemos que generar una interrupción en cierto determinado tiempo. Para nuestro caso estamos usando una interrupción cada 10 milisegundos. Bien, ¿por qué se determinó cada 10 milisegundos? Porque se requiere un tiempo para poder capturar una cierta cantidad de pulsos que nos va a entregar el encoder. Y de esta manera poder tener un valor de RPMs medible o real y poder así usarlo para nuestro algoritmo de control PID. La velocidad de RPMs que podemos obtener a través de los pulsos del encoder la estamos también comparando con un tacómetro digital, que ese es un tacómetro que estamos usando ya en el eje final del motor y lo estamos comparando con respecto a los pulsos que leemos en el microcontrolador y de esta manera verificar el correcto valor de RPMs dado por nuestro motor. En cuanto a las pruebas que realizamos, las mediciones que estuvimos realizando fueron a diferentes voltajes. Trabajamos el motor a 6 volts, a 9 volts y a 12 volts para verificar justamente la cantidad de pulsos que nos arrojaba el encoder. Y ya entrando a lo que es la etapa de la programación, la cual se realizó en el DSPIC 30F4011, pues la podemos dividir en estas 5 etapas, ¿sí? Donde la etapa 1 es justamente el conteo de pulsos mediante una interrupción externa. Entonces la interrupción externa, como ya les había comentado, se genera en el microcontrolador cada 10 milisegundos. Se toman los pulsos y pasamos a lo que es la parte 2, que es el cálculo de RPMs. Entonces en función de esa cantidad de pulsos, que aquí si se fijan se especifica que es cada 10 milisegundos, pues se determina un valor de RPMs instantáneos en ese momento, ¿sí? Entonces ya con ese valor de RPMs pasamos al punto 3, donde ya calculamos lo que es el error. Es decir, sería nuestro set point, es la diferencia entre el set point y las RPM reales, ¿no? Entonces nosotros podemos definir ahí, ya dentro de nuestro algoritmo de control, un set point, un valor de RPMs deseada, y en función de lo que nos esté leyendo nuestro micro, pues ya podemos determinar ahí un valor de error. Ahora sí, ya con ese valor de error podemos aplicar el algoritmo PID, que ya sería en el punto 4, que es el algoritmo de PID que ya vimos anteriormente. Y en función de ese algoritmo PID, pues nos va a arrojar un valor que ese sí va a estar dado ya en una señal de PWM, el cual se va
se va a ver reflejada ya directamente en nuestro actuador, ¿no? O nuestros actuadores, que serían los motores de DC. Ya como resultados, pues realmente se hicieron un sinnúmero de pruebas. Como vemos, este método es empírico y es a prueba y error para poder ir determinando los valores de las constantes Kp, Kd y Ki. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta prueba que se hizo con estos valores de Kp, Kd y Ki, ¿sí? En este caso se hizo el valor de Kp con 14 y Ki de 0.5, donde si se fijan tenemos aquí pues este resultado en cuanto a la respuesta de nuestro control, ¿sí? Tenemos como set point 10.000, que justamente lo tenemos aquí sobre la línea roja, y vemos su respuesta, ¿no? Por otro lado, también tenemos otro ejemplo de las pruebas que hicimos. Este fue con valores de Kp de 14, Ki en 1 y Kd de 6. Entonces aquí podemos ver la variación con respecto al anterior y vemos cómo se genera esa respuesta también para un set point de 10.000 RPM, ¿sí? Entonces, cabe mencionar que la primera gráfica pues fue de las primeras pruebas y esta gráfica ya corresponde a una de las últimas pruebas con las que hicimos y con la cual obtuvimos los pues, mejores resultados, ¿no? Como conclusión, pues podemos definir lo siguiente, ¿no? El PID pues logra un control preciso de la velocidad de motores de DC, reduciendo errores y mejorando tiempos de respuesta. La implementación de un sistema de control de lazo cerrado con retroalimentación del encuadre permite regular la velocidad de forma confiable. Y pues para futuras mejoras, pues podemos también hacer investigaciones de algoritmos adaptativos o autoajustables para optimizar aún más los parámetros del PID. Y pues por su atención, muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas.